Pero no le daría más credibilidad a tu proyecto político, al de Mauricio No, Funes, pero que el FMLN renunciara al socialismo. Tengas que tomar como referente, porque en mi caso yo no tengo que convencer a Montaner, ni a los españoles, ni al expresidente Felipe González. Pero sí a los salvadoreños. Yo tengo que convencer a los salvadoreños y a las salvadoreñas que en su amplia mayoría creen en la necesidad de un cambio, demandan urgentemente un cambio. Hay que leer las encuestas, el 85% de la población demanda un cambio de rumbo. Y ahí no hay que perderse. Cambio de rumbo significa darle un destino histórico diferente al país porque no están conformes con el destino histórico que le ha dado el Partido Arena. Y para darle un giro a ese rumbo hay que cambiar de tripulantes y de conductores. Ahora, pero mi pregunta básica ¿cómo convencer a los salvadoreños y a las salvadoreñas? Te cambio la pregunta, porque creo que nos vamos a ubicar mejor. ¿Por qué te tenemos que creer a ti cuando nos dices que no vas a establecer un régimen socialista, que no es ese tu plan? ¿Por qué creerte a ti y no creerle al Frente? ¿Y has escuchado al liderazgo del Frente decir que en estas elecciones se proponen llevar a cabo un conjunto de transformaciones con la visión de hacer del Salvador un país socialista? ¿No lo ha dicho el Frente? En estas elecciones, y qué bueno que eres específico, se han cuidado de no decirlo. Pero hasta antes de esta... ¿Por qué decís que se han cuidado? Se han cuidado a la impresión de que no lo decimos porque electoralmente resulta oportuno no decirlo. No lo dicen porque están convencidos de que no se va a construir el socialismo. Es como una sospecha básica, ¿no? Si todo el tiempo les escuchaste decir lo mismo y de repente no lo dicen, entonces lo que tengo que pensar es que se están cuidando de no decirlo. Pero obviamente al final... Depende. Prevalece lo que tú dices. Tenés todo el derecho de tener las sospechas que se te vengan a la mente. Y los salvadoreños y salvadoreñas tienen todo el derecho de tener dudas, pero dudas razonables. Que en este caso es razonable. En este caso pudiera resultar razonable en la medida en que, basándose en los estatutos, uno dice, bueno, pero ¿y qué es lo que van a hacer los del FMLN cuando lleguen al poder por las urnas? Hay un programa de gobierno que es el que hay que juzgar, que es el que hay que evaluar. Pero esa es la pregunta, por eso te la estoy haciendo a ti. ¿Por qué creerte a ti? ¿Por qué creerte a ti cuando tú dices que no vas a establecer un régimen como el que el Frente ha venido promoviendo y ofreciendo todos los años anteriores? ¿Y por qué no creerme? Si soy el candidato a la presidencia de la República por el FMLN, que goza del apoyo de la membresía y que goza del apoyo del liderazgo del FMLN. Te revuelvo la pregunta, ¿por qué el FMLN me propone a mí la candidatura a la presidencia de la República si no va a darle la suficiente confianza y el suficiente respaldo político para que lleve a cabo las ideas que previamente han sido concertadas con la alta dirigencia del FMLN? Tus amigos que te quieren, tu familia, ¿alguno de ellos no te preguntó alguna vez o no te planteó la posibilidad de decir, mira Mauricio, ¿y no será que te quieren utilizar como vehículo para llegar a la presidencia? Nunca me lo dijeron ni mis amigos que me aprecian, ni mis familias. Quienes me lo han dicho son los que no me aprecian, precisamente. Pero ¿alguna vez lo pensaste? Tampoco lo he pensado. ¿Tú crees que una persona como yo, que he estado 21 años ejerciendo el periodismo contracorriente, porque lo he hecho incluso muy a pesar de la línea editorial de los medios donde yo he trabajado, he asumido la responsabilidad de enfrentar al poder, porque lo hice y fui perseguido como tal? No me estoy poniendo tampoco como el adalid de la democracia, pero mi trabajo periodístico me llevó a enfrentarme con las estructuras de poder. Presidentes pidieron mi cabeza. El presidente Flores intentó negociar mi salida del canal a cambio de mayor inversión publicitaria a la entonces administración de Televisión Azteca, que tenía el control accionario del canal 12 Televisión. ¿Tú crees que con esos antecedentes yo voy a aceptar una candidatura en el entendido, bajo la sospecha de que el FMLN me está utilizando? Además, para eso hay hechos políticos que en la práctica desmienten cualquier posibilidad de creer que me están utilizando. La convocatoria del 11 de noviembre del año pasado fue una convocatoria de cerca de 80,000 salvadoreños y salvadoreñas, la mayoría miembros de la militancia o simpatizantes del FMLN, donde ellos ovacionaron mi participación, ovacionaron mi llegada y mi discurso. Y todas las convocatorias que se han hecho en el contexto de la gira que he tenido desde el 11 de noviembre hasta la fecha, y hemos mandado el material periodístico acá a tus noticieros, demuestran que hay
altos niveles de endoso, de confianza y de respaldo por parte de la membresía, de la militancia y del liderazgo del FMLN. Entonces, ¿por qué me voy a sentir utilizado? Utilizado me sentiría si yo no fuera aceptado por la militancia del FMLN. Utilizado me sentiría si el liderazgo no me dejara discernir, ni debatir, ni discutir. Y eso yo lo hago. ¿Qué decisiones has tomado tú de peso que puedan demostrar que tú estás teniendo ese ámbito? Por ejemplo, tú escogiste la fecha del 11 de noviembre para hacer tu proclamación como candidato. La fecha del 11 de noviembre, y qué bueno que hace referencia a ello, porque Dagoberto en el reportaje que sacaste al principio dice que el FMLN no tuvo el coraje de asumir la decisión de tomar esa fecha. De explicarlo, que no pudieron explicarlo. Bueno, pero ese yo lo atribuyo a la subjetividad de Dagoberto. En opinión de él no se explicó, en mi opinión sí se explicó suficientemente de por qué esa fecha. No, se escogió en un colectivo de dirección que se constituyó para ese propósito. ¿Y tú estabas en ese colectivo? Por supuesto que estaba en ese colectivo. Y te puede parecer casuístico, pero así fue. Estuvimos buscando un domingo para que se permitiera una convocatoria mucho mayor y que no hubiera dificultades de que la gente tenía que trabajar, y especialmente que no hubiera dificultades de cobertura. Y resulta que los únicos domingos libres eran precisamente el 11 de noviembre. Ahora se analizó de que podíamos dar lugar a que la derecha utilizara esa fecha como finalmente lo hizo. Que la derecha nunca se acordó del 11 de noviembre y dio la casualidad que hasta que se anunció el lanzamiento público de la fórmula es que se acordaron de que ese día fue el día de la ofensiva final. ¿Se las pusiste demasiado de pecho? No, no se las pusimos demasiado de pecho, pero al final de cuentas, ¿qué ha quedado en el imaginario colectivo? ¿La gente lo recuerda como un día de tragedia, un día de dolor? No. Bueno, un sector sí. Habría que medirlo. Yo no sé si tú tienes medición de eso. No, pero obviamente hay gente a la que no le gustó que la ciudad... Hubo una importante capacidad de convocatoria y así lo hemos consignado. Que no hay que pasarla por alto. Así lo hemos consignado. Pero la segunda pregunta, porque tenemos que ir a los comerciales, solo sobre ese espacio que te están dando de maniobra. El FMLN y su alta dirigencia te escogió como candidato. Fueron ellos. El FMLN y su alta dirigencia, tú ya ahí incluido, escogió la fecha del 11 de noviembre como fecha de proclamación. Entiendo también que el FMLN y su alta dirigencia escogieron el candidato a vicepresidente dentro de la fórmula presidencial. Así es. Que son tres decisiones como muy... ¿Y tu pregunta es si yo estuve de acuerdo en la elección de Salvador Sánchez Serén? No, lo que estoy queriendo decir es cómo tú puedes plasmar un ámbito de amplia decisión para ti, un amplio margen de maniobra, si las grandes decisiones, esas que ya van a tener un carácter ejecutivo dentro del partido, las ha estado tomando la dirigencia de siempre en el frente. Pero te estás contradiciendo. Te estás contradiciendo porque me estás diciendo la decisión del 11 de noviembre, la decisión de llevar como compañero de fórmula a Salvador Sánchez Serén es una decisión que toma la dirigencia junto con el candidato a la presidencia de la República. Bueno, la del 11 de noviembre porque tú me lo dices, tú dices que estuviste ahí, pero el hecho es que la alta dirigencia está tomando las grandes decisiones. Pero también yo participo de ese equipo de dirección. Si tú hubieras estado solo, sin ellos en esa reunión, ¿tú hubieras escogido a Salvador Sánchez Serén? Pero ¿y por qué tengo que tomar una decisión solo? A ver, ¿qué concepto de candidato es el que tienes tú? El candidato no es un pequeño dictador que impone sus decisiones al resto de un liderazgo. Está claro que el candidato a la vicepresidencia, el FMLN se toman por consenso. Sí, pero es una decisión muy y yo aprecio la decisión y me parece que ha sido una decisión correcta. Es que hay que ver la decisión desde el punto de vista político. Si lo ves desde el preconcepto que utilizan algunos analistas de decir Salvador Sánchez Serén tiene un pasado guerrillero, huele a pólvora y eso puede al final de cuentas incomodar a un sector de la población. ¿No crees que es una posibilidad? ¿Tiene que ser así? ¿Pero crees que hay una posibilidad de que alguna gente le sienta cierta reserva? Por la imagen que se ha vendido de Salvador Sánchez Serén. Salvador fue comandante de la... Claro, y antes de ser comandante fue dirigente de Andes 21 de junio, fue luchador social, que en su momento, junto con otro grupo de jóvenes, consideraron que la vía política electoral estaba cerrada y optaron por las armas. Pero Sánchez Serén es de la dirigencia histórica, es excomandante del frente, lo viste tú de Verde Olivo, o sea, era un hombre que combatió, que empuñó las armas, es un excomandante, no puedes llamarlo de otra forma, por lo tanto... Esa decisión, ¿tú crees que te suma a la candidatura? Me suma políticamente, pero es que mira, las candidaturas no solo hay que buscar en la medida en que sumen votos,
No solo hay que buscar personajes populares, hay que buscar también personas con sólidos valores democráticos y con una profunda vocación de servicio público, que es la que tiene Salvador Sánchez Serén.